seguimos hablando, claro, del gran tema, ¿no? De esto que nos marca, no hace falta que el INDEC nos marque que hay un 4,7 de inflación, que los alimentos han subido por encima de ese número porque lo vemos cotidianamente. Pero claro, cada vez que uno lo ve en uno de los informes del INDEC, realmente se asombra, una inflación altísima y los alimentos que son los que más traccionan. Recién veíamos parte de los alimentos que más han aumentado y es realmente una situación muy preocupante para el poder adquisitivo de los argentinos. Estamos en contacto con Isaac Rudnick, director de ISEPSI, que habitualmente hacen un gran seguimiento con lo que tiene que ver los precios de los alimentos. Y bueno, lo están siguiendo y han observado que evidentemente lo que se ha hecho hasta ahora por parte del gobierno no ha alcanzado para detener la inflación y la suba de los alimentos. ¿Cómo le va, Rudnick? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buen día, un gusto hablar con ustedes como siempre. Bueno, qué tema este, ¿no? Los alimentos, porque tenemos una inflación muy alta, pero en este caso los alimentos muy por encima de ese número inflacionario. Sí, el informe del INDEC, la verdad que da cuenta de una situación que, como vos decías en introducción, la vivimos cotidianamente. Sobre todo lo que se observa como una situación muy preocupante es que cuando uno va de una semana a otra o con diferencia de 3 o 4 días al mismo local a comprar los mismos productos, estos ya vienen con un aumento importante. Sí. Eso es lo que se ha venido dando yo diría en el último mes, porque lo que hay que tener en cuenta es que este incremento que marca febrero, en realidad, aunque los voceros del gobierno tratan de explicarlo de una manera diferente, no está reflejando la influencia de la situación internacional nueva que se ha generado a partir del 24 de febrero con la guerra desatada en la zona de Rusia y Ucrania. Uh-huh. Sí. No, que Alberto Fernández hizo referencia justamente a la inflación mundial y también a que esa situación internacional se ve reflejada en aumento de alimentos aquí en la Argentina. No, la inflación a nivel global estaba planteada de antes, claramente. O sea, por supuesto, en niveles muy inferiores, sí, a lo que se refleja en nuestro país. O sea, en Estados Unidos les dio una inflación de entre el 6 y el 8% anual, que para nosotros sería una fiesta total, y para ellos implica una preocupación importante porque en los últimos años nunca habían alcanzado una inflación superior al 3%. Claro. Entonces una duplicación en ese aspecto les genera una enorme preocupación y están digamos, no solamente en Estados Unidos, sino en todos los países, están evaluando distintas medidas. Por supuesto, las medidas que realmente se toman rápidamente son medidas que apuntan a restringir la demanda y no a incrementar la oferta, que es lo que debería plantearse, y sobre todo en un país como la Argentina, donde estamos atravesando ya también desde hace varios años una crisis alimentaria de magnitud, sobre todo en los sectores que están por debajo de la línea de pobreza. Rudnick, le pregunto porque el gobierno, tal vez siempre con las mismas recetas, pero ha intentado con precios cuidados, precios máximos, con controles de precios, cierre de exportaciones. A ver, uno tiene la expectativa, tiene la perspectiva, sin ser especialista, de que no han resultado. Con los resultados que se van dando, uno tiene que no han dado los resultados esperados. Bueno, nosotros venimos advirtiendo esa situación desde hace un largo tiempo, porque estos programas, como precios cuidados, precios esenciales, precios máximos, son programas que han sido lanzados desde hace casi una década y sostenidos por distintos gobiernos que no han logrado su objetivo
en ninguno de los momentos en que estos programas se pusieron en vigencia, ni siquiera en el momento en que fueron lanzados, porque uno puede decir, bueno, en el inicio cumplieron un rol, pero después se fue relajando. Sí, no, para nada, no. O sea, en general lo que nosotros advertimos es que son programas que tienen el contenido del acuerdo con las grandes formadores de precios, ya sea las cadenas de producción o las cadenas de comercialización, y esos acuerdos nunca se respetan. O sea, y de parte del Estado no hay capacidad para imponerlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos advirtiendo y viendo? Que estos sectores tienen un poder suficiente como para desoír los llamados del Estado, como para incumplir los acuerdos alcanzados, y tienen su propia lógica y tienen una serie de, ponen en funcionamiento una serie de mecanismos para burlar las normas que se generan a partir de estos acuerdos. Los gobiernos que han pasado con lanzando estos programas, que siempre fueron incumplidos por parte de los grandes formadores de precios, no están dispuestos o no han estado hasta ahora, dudamos de que a partir del viernes el gobierno esté dispuesto, no han estado dispuestos a asumir los conflictos inevitables que con estos sectores que son tan poderosos para lograr imponerles algún nivel de contención a la voracidad que tienen. Rodney, serían serían los especuladores que hablaba Alberto Fernández, ¿no? Cuando estaba haciendo referencia, dijo, vamos a acabar con los especuladores, sería ese sector. Sí, lo que pasa es que cuando se plantea esto de los especuladores así de una manera tan amplia, no sabemos a quién se dirige. Muchas veces esto queda como planteado de que el especulador es el almacenero de la esquina. Sí, o a veces se ha apuntado al productor, ¿no? Al productor primario. O a veces se ha apuntado al productor, que es el que menos se beneficia con todos estos incrementos. Fíjate una cosa, estaba mirando recién, primero estaba escuchando algunos análisis que indilgan a que los precios aumentaron en enero y febrero fuertemente, los precios de los alimentos fundamentalmente, porque en diciembre hubo un incremento de circulante en la calle, en diciembre, enero. ¿Por qué? Porque se cobraron aumentos en las asignaciones sociales, porque hubo aumentos en las remuneraciones de los trabajadores, aguinaldo, etcétera. Aguinaldo, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Claro, lo que sucede es que probablemente haya habido algún incremento de la demanda que habría que verificar. Lo que pasa es que los formadores de precios, sobre todo las grandes cadenas de producción, en vez de aumentar la producción para incrementar la demanda, lo que hacen es mantener los mismos niveles de producción o incluso restringirlos y mandar a precios los efectos del eventual incremento de la demanda. Fíjate, estaba mirando cuál es el nivel de la capacidad instalada de la industria de la alimentación. Y la capacidad instalada de la industria de la alimentación del último informe del INDEC de fines del año pasado está en el 65%. Y el último incremento importante que tuvo la ocupación de la capacidad instalada se refiere a producción de alimentos para la exportación, que es molienda de oleaginosa y producción de aceites de soja. Entonces,
no hay voluntad de incrementar la capacidad instalada de la producción de alimentos dirigida al mercado interno. Entonces, bueno, es todo un dato ese también, ¿no? Es todo un dato, Rodney, eso que nos estabas comentando, porque evidentemente entra a tallar en esto que se tiene que finalmente regular o incentivar de una vez por todas. Por supuesto, entonces vos tenés situaciones como las que se plantean con la ley de góndolas, que fue una medida muy interesante, sí, pero que digamos que implicaría que las pequeñas y medianas industrias tienen que ocupar un porcentaje importante de las góndolas de los supermercados, pero resulta que vos no tenés el incentivo a la producción. Exacto. Entonces, llegado el momento de que tenés que llenar ese sector, no tenés con qué. Producción no tenés con qué, o los grandes productores lo que hacen es crear sus propias pymes, claro, digamos, y entonces mediante esa argucia terminan ocupando el total de las góndolas. Y entonces esa medida, que fue una ley muy interesante, muy importante, y si se cumpliera efectivamente, sí, claro, no cumple el rol. Volvemos a la misma situación que te decía antes. El Estado, para intervenir como contenedor de esta escalada inflacionaria, sobre todo en los precios de los alimentos, tiene que estar dispuesto a afrontar conflictos. No hay forma de resolver esta situación o de empezar a resolverla si el Estado no está dispuesto a afrontar conflictos con estos sectores, porque implican recortes a la voracidad de las ganancias que tienen habitualmente y que vienen teniendo desde hace muchos años. Rodney, muchísimas gracias como siempre por este contacto para con Telediario Federal. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a usted y siempre a disposición. Hasta luego.